Estamos ciudadanos y ciudadanas súper conectados para abordar un tema que nos importa a todos y todas, que es la energía, la electricidad. Hemos vivido hartas noticias en el último tiempo. Sabemos que se viene, por ejemplo, el tema de las compensaciones que muchos están esperando, pero sobre todo queda las últimas horas, diría yo, para postular también al subsidio eléctrico, que puede ser un alivio para los bolsillos de muchos y muchas. Por eso le damos las gracias al biministro Álvaro García, biministro de... en realidad son como 4 cosas, ministro, porque entre economía, turismo, energía, minería... ¿Cuántos ministerios y cuántos temas tiene a cargo, no? Bienvenido y gracias por estar acá. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Harta pega ahí. Ministro, primero que todo, ¿cómo le ha ido con este primer mes ahí de biministro a cargo de ambas carteras? Bueno, usted fue presidente de la Comisión de Energía, pero tener que juntarse de pronto con todos estos desafíos. Bueno, ha sido un redescubrimiento de un tema que es bien complejo. Al final del día, todo esto termina en la cuenta de la luz, que a muchos nos cuesta pagar. Pero llegar a determinar cuánto es esa cuenta es un proceso bien complicado, lleno de información, y como es bien complicado se cometen errores que estamos pagando ahora. Bueno, precisamente eso es lo que ha pasado. Hoy día el Mercurio publica que podría haber nuevos errores en los cálculos de las cuentas. Y quiero partir por ahí, ministro, porque obviamente muchos esperaban que a lo mejor desde enero partiera la devolución, que usted en algún momento dijo es un deber moral, y que se supone que si pasaba al Congreso, hace un par de semanas el gobierno dijo que si pasaba al Congreso a lo mejor se podía tramitar más rápido y buscaban ojalá poder pagarla en una sola cuota, pero estamos a nada de que termine las sesiones. La Comisión de Energía no ha sesionado en los últimos días. ¿Qué posibilidades hay y en qué pie está ese tema de los cobros? ¿Se puede hacer en una sola cuota? ¿Va a tener que a lo mejor tener 2 canales si es que estamos investigando estos nuevos cobros extra que podría haber? Nosotros ya terminamos todo el trabajo para que el 1 de enero se empiecen a devolver esos recursos. En cuotas. En cuotas, acompañando el proceso tarifario. Cada 6 meses se fijan tarifas en Chile y por lo tanto desde enero a junio se van a devolver los recursos mensualmente. Ya no se alcanza a hacer en una sola cuota, entonces. Bueno, tendría que legislarse en la próxima semana o algo así para que ocurriese. Es poco probable, pero bueno, la plata se va a devolver, o más bien se va a evitar que se pague, porque la plata no ha sido cobrada todavía a la gente. Poniendo esta plata sobre la mesa va a evitar que ese cobro les llegue a la familia. Y eso va a ocurrir desde el 1 de enero en adelante. El monto mensual a ser devuelto es aproximadamente de 2.000 pesos. Claro que si una familia, por ejemplo, paga el 10 de enero, va a ser el monto correspondiente a esos primeros 10 días, no a todo el mes. Pero todo eso va a figurar en la cuenta de la luz. Ministro, se convocó una reunión, ¿no? Con las empresas de transmisión. A propósito y le pregunto, de lo que usted comentaba al comienzo, de que aquí hay datos que todavía hay que revisar, hay datos que todavía se puede pensar que están incompletos, no sé cuál es la palabra correcta como para referirse, además en términos legales, a lo que está pasando. Bueno, a ver, primero aclarar que esto no va a afectar en absoluto lo que ocurre el 1 de enero. Okay. Y sumar que además de la devolución para el 40% más pobre de los hogares, además de eso podrían recibir un subsidio y solo tienen hasta mañana para postular al subsidio. Lo que vamos a ver con detalle mañana, porque mañana concluye el estudio del coordinador eléctrico, es el respaldo que tienen las empresas para comprobar cuánto han invertido. Y cuánto han invertido determina de alguna manera lo que se cobran las tarifas, porque las tarifas devuelven la plata invertida. Y lo que hemos descubierto hasta el momento, con información aún incompleta, es que el respaldo de esa información de cuánto han invertido es muy débil. Y por lo tanto requiere ser informado con mayor exactitud por parte de las empresas para comprobar que efectivamente esa inversión se hizo y que el costo de ella es coherente con lo que hoy se está cobrando. O sea, ministro, que podría ser que luego de toda esta recopilación de antecedentes y revisión pudiéramos estar frente a otro sobrecobro
o a lo mejor a un cobro menor? Ambas cosas pueden ocurrir. Como ocurrió en el caso de Transelec, donde la empresa declaró que se había equivocado en la valoración de sus inversiones y se había equivocado en ambas direcciones. Habían ciertas inversiones que había sobreestimado su valor y otras que había subestimado el valor. Pero el neto era recursos a favor de la empresa que a partir del 1 de enero también se le van a devolver a la ciudadanía. Ministro, ¿cómo es posible que este tipo de situaciones pasen? Estoy poniéndome en el lugar de una persona que está en su casa escuchándonos hasta ahora y dice, oiga, pero se descubrió esto y se dijo que venían años pasando y estamos descubriendo más. ¿Es como que se destapó una olla de grillo? No, lo que ocurrió fue que el año 2016 cambió la ley eléctrica y se determinó una nueva manera de medir las inversiones de las empresas de transmisión, porque esto solo afecta a esas empresas. Después de eso vino el congelamiento de tarifas, así que no hubo un nuevo proceso tarifario hasta el último proceso tarifario. El último proceso tarifario fue el primero que incluyó esta nueva manera de medir, que es una manera extraordinariamente compleja, porque requiere que las empresas estimen lo que han invertido en cada torre de transmisión. Entonces dicen, aquí tuvimos 1.000 sacos de cemento, 400 pernos, 28 metros de cable, etcétera, etcétera. Hay empresas que hicieron esas inversiones hace 60 años. Entonces, para ellos, por supuesto, es más complejo respaldar esa información, pero es lo que le exigía la ley. Y por lo tanto, lo que nosotros como gobierno tenemos que exigir, y estamos constatando que algunas empresas no tienen esa información. Está esa exigencia que usted bien dice, ministro, con casos y casos. Por supuesto, cada empresa tiene de pronto particularidades, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de esa exigencia, que está dentro de lo legal, absolutamente, ¿usted ha notado disposición por parte de las empresas? ¿Buena disposición? ¿Acotada disposición? Bueno, esto lo estamos descubriendo recién. El informe final ocurre mañana y yo me reúno con todas las empresas mañana para conocer precisamente su disposición, pero yo me imagino que todas las empresas no es que vayan a estar bien dispuestas, deben hacer el mayor esfuerzo por proveer esa información, y si no, arriesgan multas muy significativas. Así que vamos a pasar por un proceso complejo. Oiga, ministro, cuando hablamos de energía en nuestro país y sobre todo con lo que ha pasado en este tema, que ha habido que acceder a estos subsidios, que también vamos a detallar ya en un ratito estas últimas horas que quedan, uno piensa además todas las inversiones que se han hecho para las energías renovables, que es súper relevante, no solo en temas de sostenibilidad, sino que también se supone en temas económicos. ¿Nos va a empezar a salir en algún momento más barata la energía si precisamente estamos usando recursos naturales que se supone que son una inversión? Sí, por supuesto nos va a salir más barato cuando ocurran dos cosas. La primera es que terminemos de pagar la deuda que adquirimos durante el periodo en que se congelaron las tarifas. Eso es 2030, ¿no? Por el crédito en el banco. 2035. Pero ese periodo comprende dos etapas. Una, la actual, donde estamos pagando bastante, y desde el 28 en adelante empezamos a pagar menos. Así que ahí primero se pagan los intereses, los créditos. Así es. Igual que el crédito hipotecario. Exacto. Estamos. Por lo tanto, ahí ya vamos a experimentar una baja. Segundo, cuando terminen los contratos con las empresas que hoy día operan con combustibles fósiles y que son más caras que la energía limpia, también van a bajar las tarifas. Y tercero, cuando las energías más baratas logren llegar al centro del país, porque están en el norte. Y para eso se requiere una nueva línea de transmisión. La buena noticia es que ya se aprobó esa línea de transmisión y está iniciando sus inversiones. Así que nos vamos a demorar un poco, pero vamos a tener energía más barata. Eso siempre es una buena noticia. Y a propósito de noticias que tienen que ver con la ciudadanía, ya lo hemos comentado, pero profundizar quizás en lo del subsidio eléctrico, respecto a las postulaciones, respecto a la manera. Usted comentaba en una respuesta anterior que un 40% de los ingresos más bajos pueden postular al subsidio. ¿Cómo conocer un poquito y profundizar un poquito más en eso, ministro? Bien,
Hoy día hay 1.800.000 familias, una de cada 4 familias de Chile que recibe el subsidio. Esas familias lo van a recibir de manera automática, directa, a no ser que su nivel de ingreso haya cambiado y hayan dejado de ser parte del 40% más vulnerable. No tiene del que registro hacer social de nada, hogares, claro. Exacto. automáticamente. Los que no lo están recibiendo tienen la obligación de estar en el registro social de hogares y pertenecer al 40% más pobre. En los procesos anteriores hemos comprobado que hay muchas personas que merecen el subsidio y que no lo han solicitado. De hecho, entre la primera vez que se llamó a subsidio y la tercera, esta vez la cuarta, subieron como alrededor de 200.000 familias adicionales que, habiendo podido recibir el subsidio, no habían postulado. Por eso es muy importante que aprovechen estas 24 horas que quedan para postular al subsidio eléctrico. Hay un sitio web especialmente para eso, que es Subsidio Eléctrico, para que la gente que nos escucha pueda acceder desde ya. Exactamente, o cualquier oficina de Chile atienda. Ministro, y pensando precisamente en estos subsidios, la gente se preguntará, estamos a puertas de definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República en nuestro país. Este tipo de medidas como los subsidios, por ejemplo, ante incrementos en los servicios tan básicos como es la energía, ¿pueden correr riesgo dependiendo del gobierno que llegue? A ver, más bien de la decisión del Parlamento en esta ocasión, porque este subsidio que se otorga ahora se acaba a mitad del próximo año. Okay. Y tenemos un proyecto de ley en el Congreso que ya está en sus últimos trámites parlamentarios para prorrogar el subsidio. Si esa ley termina de aprobarse, como esperamos que así sea, el subsidio va a persistir. Ya, hagan la pega entonces allá en el Congreso para que pueda quedar asegurado Tiene que antes ver de con marzo. Una conversación legislativa, digamos. Exacto. Desde Exactamente. ese punto de vista. Sí. Más que porque todo se lleva, o no todo, pero mucho en los años electorales, usted bien lo sabe, hay discusiones que se convierten en moneda de cambio electorales también. Y otras discusiones que van por otro carril. Exacto. Y en este caso el proyecto de ley ya lleva bastante tiempo en el Congreso. Ha sido objeto de muchos cambios, por lo tanto ya se ha construido un consenso. Yo espero que pronto sea una realidad y se mantenga el subsidio. Oiga, ministro, moviéndolo un poquito del plano de la energía, aprovechando que es ministro también de Economía, ¿cómo evalúa usted las cifras que hemos visto en el último tiempo, IMASEC, desempleo, y las proyecciones para el cierre del año? Bueno, casi todas las cifras que hemos visto han sido muy positivas. Parto por la de crecimiento, donde tanto las últimas cifras como las estimaciones del Banco Central indican que vamos a crecer un poco más de lo que creíamos a principio de año. Todavía, a mi juicio, a tasa insuficiente, alrededor del 2,5%, pero tengamos conciencia de que, según el Banco Central, la tasa máxima a que Chile puede crecer hoy es 2%. Y crecer 2 o 3 años consecutivos sobre la tasa máxima no es un mal récord. El gran desafío de Chile es elevar esa tasa máxima. Y para elevar la tasa máxima se requieren 2 condiciones. 1, que aumente la inversión, la más importante. 2, que aumente la productividad. Y esas son buenas noticias, porque el último informe del Banco Central indica que la tasa de inversión para este año va a aumentar 10%, una tasa muy significativa. En la última proyección de inversiones a realizarse en los próximos 4 años aumentó en un 25%. Por lo tanto, estamos elevando esa tasa y permitiendo que Chile crezca más rápido en los próximos años. Además, por primera vez, el año pasado también se elevó la productividad. Así que los fundamentos que determinan cuánto crece una economía son mucho más positivos de lo que eran hace solo un año. O sea, ministro, no se está cayendo pedazos Chile, como dicen algunos candidatos y políticos. Algunos dicen que se cae a pedazos. A mí hasta no me gusta usar el término, porque a la gente cuando le dice Chile no se cae a pedazos, ¿qué le queda? Los pedazos. La verdad es que las cifras económicas son menos buenas de lo que debieran, pero muy positivas respecto de la trayectoria reciente del país y sobre todo muy positivas sobre las oportunidades que le abre hacia adelante. La inversión extranjera ahí es fundamental, ¿no? La inversión extranjera es muy importante, vamos a tener un récord de exportaciones este año, el precio del cobre está a un nivel que no hemos tenido nunca.
Ayer tuvimos dos buenas noticias para el futuro también. En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto que facilita la inversión en hidrógeno verde y simultáneamente se aprobó un gran proyecto de hidrógeno verde en Mejillones, 2.500 millones de dólares, que con esta ley va a poder entrar en producción. Toda su producción se va a vender en el mercado nacional. Por lo tanto, va a ser no solo una nueva inversión y una nueva empresa, sino que minería más limpia, agricultura más limpia, porque usa... Proyectable en el tiempo, me refiero. Exacto, sí. Porque va a usar combustibles más limpios. Estamos con el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. Ministro, volvamos en estos últimos minutos a la energía porque nos han llegado mensajes de auditores y nosotros siempre nos hacemos cargo de ellos y que nos cuentan sus propios testimonios. Por ejemplo, Claudia nos dice 12.000 pesos de devolución o 2.000 pesos mensuales, una burla de las generadoras. Mi suegra pagó 70.000 pesos y le llegaron a cobrar hasta 140.000. Y por otra parte también nos escribe aquí Luisa y dice, es impresionante, llevo meses pagando cuentas excesivas, llegué a pagar hasta 250.000 pesos la última vez y al contado, sin cuotas, y ellos lo devuelven de a poco. Y ahí tal vez una pregunta fundamental, porque claro, una cosa es que nos devuelvan los recursos que a lo mejor se cobraron de más, pero además va a haber algún tipo de multa para las empresas que nos cobraron de más, que a lo mejor, no sé, durante tantos años, dejémoslo de buena fe, no se dieron cuenta. A ver, primero atendamos la situación de estas personas, porque es la situación de todos los hogares de Chile, que les subió la cuenta de la luz muy significativamente, pero no por los errores de cálculo, sino porque estamos pagando la deuda que adquirimos desde el año 2019 al año 2022. Uh-huh. Eso implicó que las cuentas de la luz subieron en promedio un 80%, o sea, casi se duplicaron. Y mientras sigamos pagando esa deuda, las cuentas van a seguir altas. Pero es que lo que da rabia, ministro, es que efectivamente cuando a uno le cortan la luz, porque se le juntaron 2 meses de boleta y no pudo pagar, te cobran, te lo cortan al tiro de partida y después te cortan el corte y reposición y la administración, no sé qué, y todo eso súper rapidito y uno tiene que pagarlo de una sola vez. Las veces que se pudieron pagar como fragmentados fue cuando el gobierno intervino precisamente en la época post-estallido pandemia, o cuando se congelaron las cuentas que precisamente usted menciona. Y ahora a ellos como que se les dan las facilidades para pagar. Pasó lo mismo con las ISAPRE y así con las colusiones. Uno siente que finalmente cuando las grandes empresas nos meten el dedo en la boca en buen chileno, tienen todas las facilidades para hacerlo de la manera en que a ellos les conviene pagar. Pero las empresas van a tener que devolver en las mismas condiciones. O sea, la plata que devuelvan es reajustada y con intereses. Por lo tanto, lo mismo que las empresas cobran cuando una persona se endeuda con ellas, uh-huh, van a tener que pagarle a las personas cuando ellos se endeudaron con las personas. Cuando tomó bueno, evidentemente una persona que está súper preparada en el tema, pero al tomar esta responsabilidad, ministro, lo que se encontró fue lo que usted esperaba. ¿Es peor el escenario? ¿Ha sido mucho más complejo? ¿Cómo ha sido? Bueno, primero es un escenario complejo por lo que estábamos hablando. A nadie le gusta pagar el doble de lo que estaba pagando. Es comprensible que así sea. O sea, si nosotros en nuestra casa nos endeudamos por 4 años seguidos, bueno, al 5.º año vamos a tener un problema. Y eso fue lo que nos pasó con las cuentas de la luz, pero igual el problema está ahí. Y sí he visto que el sistema eléctrico es un sistema muy complicado que requiere repensarlo. Vamos a iniciar ahora un trabajo transversal con técnicos de todos los sectores para heredarle al próximo gobierno una propuesta de cómo mejorar las cosas. Lo que estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, de que para valorizar las empresas de transmisión haya que recorrer cada torre de transmisión a lo largo de todo Chile, bueno, no es un sistema muy inteligente. Muy arcaico, además, y difícil. Exactamente, y por lo tanto muy sujeto a errores. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. En ese tema venimos trabajando junto al Banco Interamericano de Desarrollo ya desde hace
un tiempo, así que vamos a dejar una propuesta concreta. Ay, porque es más interesante que la gente entienda y vayamos aprendiendo. Nosotros hemos hecho aquí casi que tutoriales con especialistas para entender cómo funciona la electricidad en nuestro país, ¿no? Que hay empresas generadoras, empresas distribuidoras, empresas transmisoras, que hay sistemas interconectados como el central, que en el norte hay otro, que en el extremo sur hay otro. Me parece que eso también es importante, porque me quiero quedar, ministro, con esta última pregunta que nos manda nuestro querido Rafa, que es un auditor habitual, que es taxista. Y dice, ¿y por qué las empresas eléctricas, considerando además el escenario de que ha habido que tercerizar y que hay privados de por medio, por qué a las empresas eléctricas se les debe pagar por su inversión? Por ejemplo, lo que mencionaba el ministro de las torres, y eso sube la tarifa del cliente, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, si yo renuevo mi taxi, por esa inversión no cobro más de lo que cobraba antes. A ver, lo que pasa es que las empresas eléctricas tienen precios regulados, ellos no determinan cuánto cobran, sino que el Estado le dice, usted tiene que cobrar esto. Hay un rango ahí. No, un precio fijo. Y por lo tanto el Estado tiene que calcular ese precio. Y para calcular ese precio tiene que considerar los costos de la empresa, porque si el precio es menor que los costos, bueno, desaparece la empresa. Entonces, ese es el cálculo que se hace. Y por eso que se calcula cuánto invirtieron, porque es parte del costo de la empresa. Al taxista el taxista personalmente, ¿Hugo? Rafa tiene o debe hacer ese mismo cálculo. En el sentido, si yo voy a tener que renovar mi auto, bueno, tengo que juntar la plata para renovar el auto con las tarifas que estoy cobrando, si no, mi negocio no va a resultar. Y hasta el momento esto ha funcionado bien, porque las empresas eléctricas siguen invirtiendo. El sector de energía es el sector que más invierte en Chile. No solo para el consumo de hogares, sino que porque crecientemente y afortunadamente estamos sustituyendo el petróleo y el carbón, que durante toda nuestra historia fue la base de nuestro sistema eléctrico, por generación limpia y nacional. Hoy día nuestro desafío es empezar a exportar energía. Claro. Durante toda nuestra historia hemos vivido de lo que traemos desde el exterior, que además de caro, es sucio. Ministro, queremos darle las gracias por su tiempo para explicar esta situación, reiterar que a través de subsidioeléctrico.cl, incluso ahí hay un call center al que pueden acceder si es que tienen algún tipo de duda, se puede postular hasta mañana, es bien fácil, con clave única o con el número del cliente, correo electrónico, y ya están postulando para poder acceder a este beneficio. Y gracias por explicarnos además mucho, que tenemos que seguir aprendiendo de cómo funciona la energía en nuestro país, y pedirle que después de las reuniones de mañana también nos comuniquen y nos cuenten qué es lo que pasa, porque la incertidumbre es lo peor para la ciudadanía. Así va a ser, y se me quedó una cosa en el bolsillo: las personas que postulen tienen que estar con sus cuentas al día para obtener el subsidio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Ministro de Energía, de Economía, pero